pueden hacer innumerables cosas para hacer que un negocio funcione mejor. Se pueden establecer cientos de estrategias y principios para hacer que vengan más clientes, para hacer que el negocio crezca económicamente, para transformar un margen pequeñito en un margen mayor que dé lugar a mayores beneficios, más tiempo libre para la persona. Se pueden hacer miles de cosas en cualquier negocio. Pero eso sí, hay un elemento que tiene que ser clave para que ese negocio funcione, especialmente si dispones de un negocio pequeño o mediano, en cuyo caso es una decisión absolutamente irremediable e imprescindible, que es el hecho de que tu negocio tiene que ser diferente. Si vendes muy bien, si tienes un gran equipo, si tienes un gran producto o servicio, pero no eres capaz de transmitir esa diferenciación a tu cliente y tampoco eres capaz de conseguir que ese cliente experimente esa diferenciación y que le parezca que la experiencia de consumo con tu negocio es extraordinaria y única, tienes un negocio con dificultades, porque tarde o temprano caerás en la guerra de precios y tarde o temprano esa guerra de precios te llevará a la desaparición. Hay múltiples expertos que están diciendo ya recientemente, por ejemplo, este mismo mes en la revista Emprendedores, se explica cómo lo que está pasando con la aparición de Internet, nuevas tecnologías, aplicaciones o Amazon, es que los negocios que tienen esas dificultades son aquellos en los que únicamente se concentra en una interacción o una transacción económica, es decir, yo te doy algo por un producto o servicio sin más. Esos negocios poco a poco se van a convertir en negocios aburridos, y los negocios aburridos van a tener un alto riesgo de desaparición, porque el cliente necesita algo más. Si solamente buscas un producto o servicio, alguien lo va a ofrecer más barato que tú y tienes que salir de eso cuanto antes. Así que repito, por muy bueno que seas, por muy bueno que sea tu producto o servicio, muy bien que vendas, un muy buen equipo que tengas, lo que sí o sí tiene que pasar es que consigas un negocio diferente. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que esa diferenciación no es sencilla, que necesitas tener habilidades, necesitas comprender criterios sobre los cuales basarte para provocar esa diferenciación, porque además no solamente te servirá con ser diferente, necesitas ser diferente y mejor para tu cliente potencial. Así que en este nuevo capítulo del podcast 100K, herramientas para innovar y crear un negocio diferente. Ahora empezamos. Extracto de la película La vida es bella de Roberto Benigni. Sí, La cocina está cerrada. ya no queda nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma, del ministerio. ¿Le apetece cenar? La cocina está cerrada. Lástima. Te habría dado una buena propina. Queda abierta la cocina. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, de verdad no va a comer nada. No, no. A ver, los enanitos. Buenas noches. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría, lo que encuentre. Aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo algo grasiento, bacalao bañado en salsa al gran marnier, si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? ¿Hay guarnición? Oh, por supuesto. Tenemos setas muy fritas, o puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjosa, o... ¿No tendría un poco de ensaladita ligera? Si no, nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy fritas eran de verdad excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Haré lo que pueda. Aquí está. Pues aquí estamos en este importantísimo capítulo del podcast 100K, como hemos visto en este pequeño extracto de la película La vida es bella, espectacular, súper divertido. Vamos a aprender a crear un negocio diferente y vamos a hablar con dos personas del Club 100K que ya lo han logrado y que tienen grandes resultados en este área de diferenciación. Bien, sabéis que el Club 100K es el club al que solamente se puede acceder cuando ya te has formado con Level Up y cuando consigues un nivel de resultados mínimo de 100.000 euros de facturación por encima de lo que estás facturando antes de llegar a Level Up. A partir de ahí hay diferentes categorías: Pro, Senior, Master, Visionary, y pues dependiendo de tu crecimiento podrás entrar en diferentes categorías y tener las ventajas que cada una de ellas tiene. Estoy hoy súper feliz de tener a dos personas referentes en este área, como son Mari, de la empresa Pedro Riquelme Estilistas. Hola, bienvenida. Hola.
¿Qué tal estás? Muy bien. Genial. Y por supuesto también Fran Bernal de Café Lab, que es uno de los pues ejemplos que con más frecuencia ponemos en los cursos, así que bienvenido, Fran, a este podcast. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Genial, pues vamos a empezar a hablar con ellos desde ya para que nos cuenten qué han hecho, ¿verdad? Es importante, bueno, la idea de este podcast es que entendamos y comprendamos que cualquier negocio anónimo desconocido puede llegar a obtener resultados extraordinarios si se basa en ciertos principios muy sólidos de crecimiento empresarial, y tenemos a dos personas pues que van a compartir muchas de esas cosas para que tú también tomes notas y empieces a planificar tu gran cambio, ¿bien? Entonces, vamos a comentar primero un poco la historia, inicialmente, cómo conocisteis Level Up, qué ha pasado en ese proceso, cómo habéis crecido, en qué ha cambiado vuestro negocio desde entonces. Brevemente, Mari, ¿qué nos cuentas? Pues cuando oímos hablar por primera vez de los cursos de Level Up, me habló mi cuñada y precisamente le pregunté qué hacía Paco para funcionar también, no. Vale, hostia, pero mi cuñada vale. es muy ¿Se amiga conoce? suya. Vale, pues Es muy primera amiga noticia, suya. fantástico. Y ella me habló de los cursos de Level Up. Entonces yo llamé por teléfono, me Genial, informé genial. y dije, si lo hace Fran, lo hacemos nosotros. Sí, Entonces genial. nos lanzamos de cabeza. Éramos solamente Pedro, una empleada y yo cuando empezamos. Hay que decir que la empresa se llama Pedro Riquelme Estilistas porque Pedro es tu marido, Es mi ¿correcto? marido. Que no está aquí hoy, pero vas a contar tú la historia, No. estáis juntos en el negocio. Sí. ¿Y esto fue en qué año? En 2015 Y desde entonces hasta ahora, ¿qué ha pasado en tu negocio? ¿Ha crecido? ha crecido mucho. Ahora ya somos 10 en el equipo. Wow, o sea que habéis pasado de 3 personas a De 10 3 a personas, 10, sí. con un incremento de facturación, entiendo, importante también. Sí, Y sobre todo, un gran cambio en la experiencia del cliente, que es, pues yo creo que el la base. elemento del más sólido de crecimiento. cambio en vuestro negocio. Así que enhorabuena por ese crecimiento. Enseguida nos cuentas qué habéis hecho, entre otras cosas. En tu caso, Fran, pues como decía, para las personas que todavía no han hecho ningún curso de Level Up, lo primero es que lo tenéis que hacer cuanto antes. Y lo segundo es que desde el primer curso, nivel 1 de empresa, los secretos de la empresa de éxito, es uno de los negocios que se pone como ejemplo, ¿verdad? Como gran cambio, transformación. Ahí explico un poco la historia. Cuéntanosla tú brevemente, Fran, ya que estás aquí en directo, para que la podamos escuchar. Pues yo, como no podía ser de otra manera, fui a dar una degustación de café y casualmente había allí un tal Carlos Delgado que estaba dando una conferencia sobre su curso. Y bueno, pues hablando con él, al final decidí apuntarme al primero, que fue de diamante, y ya pues a partir de ahí fue todo seguido. Estaba pensando yo vengo de una empresa familiar, de un tostadero de café, Sí. y estaba pensando dar un cambio a ese tostadero de café, y la idea de Café Lab pues la estaba macerando. Pero es cierto que al final el hacer los cursos me fue dar, o no tener miedo a dar ese paso, a ir más allá, Claro. y buscar esa excelencia. Correcto. que quizás no me hubiese dado miedo a lo mejor. Sí, ¿no? Cuando dices que estabas buscando un gran cambio, tenías un tostadero familiar, en este caso lo fundó tu padre, en este caso pues conozco tu historia muy bien. ¿Qué es lo que te llevaba o por qué tenías tú esa idea en mente, ¿no? De decir, aquí tengo que hacer algo diferente? ¿Qué es lo que te movió o te movía, al menos cuando llegaste a Level Up, ya en el contexto de tengo que hacer algo diferente porque esto no termina de funcionar? Pues bueno, nosotros, como te digo, tenemos un tostadero. Mi padre, tradicionalmente, siempre hemos consumido café de calidad, pero tenemos un buen producto, pero no era suficiente eso para vendérselo al cliente, ¿no? Porque al final había otras acciones que era lo que determinaba la acción de compra del cliente, en este caso de hostelería, que era Sí. nuestro cliente principal. Claro. Como el tema de máquina y demás. Y el café pasó a un segundo plano, que era nuestro punto fuerte. Y al final la Vuestro idea de punto fuerte según vosotros. Bueno, sí. Vamos a hablar de Sí, eso también, sí, sí. lógicamente, pero antes de descubrir, ¿no?, esa nueva vertiente o nuevo planteamiento empresarial, es un error en el que caemos, ¿no?, muchos pequeños y medianos empresarios, el hecho de considerar que si tengo un buen producto o no, o si tiene calidad o no, o si la gente lo debería comprar o no, depende de nosotros. En cuyo Sí, caso sí, ya, y pues eso, relevante. seguramente tú aprendiste muy rápidamente que la calidad del café para el proceso de consumo que en aquel momento sucedía en cuanto a la compra de café, pues no era muy importante para el comprador final, porque seguramente no es experto y no es capaz de identificar claramente la diferencia. Y su cliente final, es decir, la persona a la que la cafetería le pone el café, seguramente menos todavía, ¿no? Con lo cual encuentras que no tiene sentido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, no vamos a anticipar mucho más, enseguida lo contamos, pues esa idea original de vamos a hacer una cafetería en la que puedan degustar se convierte en un proyecto pues realmente poderoso a día de hoy, pues que vamos a aprender mucho de él.
y que seguramente muchas de las personas que nos siguen, sobre todo están en el entorno de Level Up, pues ya han incluso aprobado, porque yo en los cursos pregunto y aquello son todas las manos arriba, así que realmente está funcionando, que genial, Café Labi, enhorabuena por eso, ¿vale? Bien, vamos a empezar ya con elementos concretos para que la gente nos pueda identificar, ¿verdad? En este caso, Mari, me gustaría que explicases a partir de, bueno, pues esa formación, esos nuevos conocimientos empresariales, ¿cuáles son las primeras cosas o primeros comportamientos que empecéis a detectar en vuestros clientes que os llevan a pensar en actualizar o mejorar la propuesta de consumo? ¿Qué empezáis a detectar o qué cosas, no sé, de qué cosas habláis vosotros, Pedro y tú, para decir, hostia, deberíamos hacer cambios en estas áreas? ¿Qué pasó entonces? Lo primero que cambiamos fue el local. Redistribuimos por completo el espacio, pusimos más tocadores para que no hubiera tanta rotación de clientes y estuvieran más cómodos. Cambiamos también el mobiliario para que fuese más cómodo también para el cliente. Cambiamos la música, cambiamos de una música que nos gustaba a nosotros a la música que le gustaba al cliente. No está mal. Pusimos plantas. El objetivo era que el cliente se sintiese como en casa, que llegase y no encontrase la frialdad que hay en muchas peluquerías, que fuese un entorno agradable y acogedor. Más hogareño, digamos. Más hogareño. ¿No? Muy bien, sí. Fantástico. Y eso es una propuesta que vosotros planteáis hacia el cliente. ¿Qué cosas hace el cliente? Es decir, ¿qué cosas empecéis a ver que el cliente no valora o qué cosas incluso... ¿Con qué cosas no está cómodo en vuestro proceso de consumo o incluso en el sector que posteriormente llevan a cambios en la propuesta de consumo? El cliente llegaba y se sentía cómodo, pero no quería esperar ni 5 minutos. Ese es nuestro caballo de batalla de siempre, que no espere el cliente. Y entonces, o sea, es decir, entiendo que tiene una cita, bueno, supongo que funciona como en la mayoría de centros de este tipo, ¿no? Tú llamas, pides cita, te presentas allí y notas que al cliente le molesta mucho esperar. Efectivamente. Además, nosotros también hacemos encuestas y lo que más valoran es no tener que esperar cuando llegan. Por muy a gusto que estén, por muy cómodo que sea un sofá, por muy buena prensa que tenga o música, el cliente no quiere esperar. Y entonces nos pusimos a trabajar en ello para mejorar y que el cliente no esperase. Sí, pero yo te podría decir que primero que eso es muy difícil de conseguir. Ahora nos vas a explicar qué sucede o cómo son las situaciones prácticas del día a día que genera esa diferenciación. Pero lo segundo es que te podría decir, o que podría decir la gente que nos escucha es, ostras, pero eso pasa en todos, ¿no? Es decir, no se puede evitar porque si vas a 99 de cada 100 centros, te van a hacer esperar cuando llegas. ¿Cómo llegáis primero, cómo os convencéis de que es una buena decisión? Y segundo, ¿cómo lo implantáis? A lo mejor no conseguimos que el 100% de los clientes no esperen, pero sí que llegamos al 95%. O sea, nuestro fin es que no espere nada. Vale. Entonces nos dimos cuenta porque la gente se enfada. O sea, cuando tiene que esperar, la gente se enfada. Y era algo que nosotros no podíamos tolerar, ni aunque fuera ni 5 minutos. Vale. Entonces teníamos claro, porque la gente te lo hace llegar, ya no solo por encuestas, sino que te lo dice directamente, que evitar la espera era lo más importante que teníamos que gestionar. ¿Cómo lo hacemos? Porque es muy difícil, como tú dices. Además, la peluquería a veces te pide a alguien una cita, te crees que es una cabeza así, es una cabeza así. Entonces, lo que crees que vas a hacer en 20 minutos, necesitas 45. Las personas con cabeza grande entendemos que no son cliente ideal, ¿no? A ver, no cabeza grande, sino cantidad de pelo. Lo he entendido. Entonces, es muy complicado. Si es una clienta que ya conoces, ¿Sí? pues sabes que lo que vas a tardar con ella. Pero si es alguien que no conoce, es dificilísimo hacer diagnósticos sin tener la cabeza delante. Pero teníamos que conseguirlo. ¿Y cómo se consigue? Pues sacamos una media, más o menos, de lo que preferimos que a lo mejor el empleado se quede unos minutos sin hacer nada, a que tenga que esperar el cliente. Luego Vale, aquí has dicho muchas cosas muy importantes, ¿vale? Vamos a resumir, sobre todo para que, como siempre digo, la gente escuche el podcast, que espero que lo hagan con boli y papel, puedan tomar notas y plantearse y reflexionar qué pueden hacer ellos, ¿no? Primero, has dicho algo importantísimo. Por muy bien preparado que tengas el equipo, por mucho que domines las últimas técnicas, en este caso de estilismo, maquillaje, peluquería, lo que sea, por muy buenos productos que utilices, si el cliente espera, lo demás pasa a un segundo plano. Sí. Y esto puede parecer extraño para el propietario del negocio, que cada persona lo extrapole a lo que cada persona ofrece, ¿no? Pero el hecho es que tienes que detectar cómo es la experiencia emocional del cliente de consumo, no lo que tú crees que debe pasar. Entonces, si tu cliente valora tanto ese proceso en el que le es más importante esperar menos que utilizar un producto mejor o peor, tienes dos opciones. O bien si es obcecado en lo que tú crees y perjudica la experiencia del cliente, que no olvidemos tiene el poder, tiene la decisión final de si vuelvo o no vuelvo, por mucho que me convenzan de que esto es lo mejor que hay. Vuelve o no vuelve según su propia decisión.
o bien decir, vale, vamos a hacer los cambios necesarios para poder hacer eso. Entonces, importante entender que las cosas que molestan a nuestros clientes son una fuente extraordinaria de innovación y diferenciación. Por tanto, si te paras a observar en toda la experiencia de consumo todo lo que pasa y poco a poco le pones remedio, el servicio será mejor, la experiencia será mejor. Segunda cosa importante, decidisteis tener algunas personas paradas algunos minutos a cambio de mejorar la experiencia de consumo. Esto es algo que va en contra de lo que habitualmente los empresarios queremos, porque estamos muy concentrados en las ventas, en el consumo, en sacar el máximo partido a los empleados que les pagamos un salario, etcétera. Pero aquí es importante, si tú pones por delante a tu cliente antes del beneficio de la venta, posiblemente haya más beneficios y ventas que si te concentran y te obcecas demasiado, te obsesionas con el hecho de vender más, porque muchas veces vender más es a cambio de empeorar la experiencia de consumo. Con lo cual hay que ser valiente y decir, oye, mira, voy a tener 3 minutos de un empleado, 7 de otro, al final estoy perdiendo 1 hora y media al día de gente que está parada y a cambio le estoy pagando obviamente su salario, pero eso va a hacer que los clientes que vengan, ¡pum!, experiencia top y todas las ventajas que tiene posteriormente, con lo cual aquí ya hay muchísima información al respecto de lo que solamente en el aspecto de las esperas y bueno, confío en que la gente pueda aprender. Y lo que te iba a preguntar, ¿verdad? Ya en la parte operativa puramente práctica, ¿qué pasa cuando vais justos? ¿Qué pasa cuando la gente llega? Vamos a ver todos los elementos, ¿no? Cuando la gente llega y justo le da cita, hay sorpresa positiva. ¿Qué pasa cuando alguien cree que no va a esperar y después sí espera? ¿Cómo lo manejáis eso en el día a día? Pues tenemos herramientas, las podemos pasar al lavacabezas y le damos un masaje o le damos un tratamiento para que la espera no sea una espera en la sala de espera, sino que sea una espera productiva. Ajá. Y eso es muy, o sea, lo Valorable. valoran muy bien. Luego también, por ejemplo, cuando alguien espera demasiado porque han surgido, pues siempre tenemos un detalle con él, o a lo mejor si no quiere peinarse la podemos peinar, o le damos algo O sea, de alguna añadido. forma estáis compensando el error. Estamos subiendo el 100% Claro. de responsabilidad sobre los errores Efectivamente. cometidos. Aunque no tengamos culpa, pero la asumimos. Y Está entonces, pasando, está pasando. efectivamente, Fantástico. pues hacemos... ¿Y cómo notáis? Es decir, ¿sentís que es un elemento de diferenciación importante? ¿Sentís que Sí. tenéis clientes que, al margen de todo lo demás Sí. que pasa, vuelven o hablan de vosotros por el hecho de que no hay Sí. esperas? Además es un hecho que se valora muchísimo en esta peluquería, que es que no esperan. Fantástico. O si esperan en muy poco tiempo. Extraordinario. Fantástico. Pues todas las personas o negocios que escuchen que tengan ese tipo de consumo en el que existe cita, yo es una recomendación que les doy ya. Hacer lo necesario, planificarlo a medio o largo plazo para que se eliminen las esperas. Eso va a ser una fuente de diferenciación y, importante lo que ha dicho Mari también, esto es una promesa del negocio. Si no se cumple por el motivo que sea, tiene que estar compensado de alguna forma. O un regalo, un descuento, un tratamiento, como vosotros hacéis, o la siguiente cita viene gratis, o alguna cosa de este tipo, para que la persona entienda que la promesa es firme y es real. Así que enhorabuena por esa decisión. Fran, en tu caso, ya hemos intuido, ¿verdad?, que lo que buscabas era provocar una experiencia de consumo, que así trajese más clientes, pero en tu caso lo que sucede es que eso, como tú dices, ¿no?, llegas al curso, empiezas a abrir la mente y empiezas a sentir que le vas a dar un carácter mucho más poderoso a esa experiencia. ¿Qué pasa en Café Lab que no pase en las miles de cafeterías que encontramos en cualquier población de España? Pues bueno, desde el momento en que cruzas la puerta, ya sientes que estás en un sitio diferente. La idea era que fuera que al final se respirara café por todos sitios. Entonces, desde cualquier elemento de decoración, ya te digo, desde que entras por la puerta, ya estás viendo elementos diferenciadores y que tienen que ver con el café. Por eso también decía antes lo de la especialización, que es muy importante. Al final, que el que va allí sabe a lo que va y sabe lo que se va a encontrar. ¿Qué quieres decir con que sabe a lo que va? ¿No va a tomar un café? ¿Como va Claro, las pero- otras miles de cafeterías? Sí, pero es un café, o sea, sabes que vas a tomar, que es un sitio donde somos expertos en café y especialistas en café. Y eso genera mucha confianza en el cliente. ¿No te va a decir la cafetería que está al lado que también son expertos en café? Pregunto, ¿eh? Ujú. Sí, pero lo pueden decir, pero evidentemente hay cafeterías al lado, Sí. incluso con precios mucho más económicos que Hablaremos Café en Lab. ambos casos del tema precios también, ¿sí? Y la gente pues nos elige, el que nos elige a nosotros nos elige por todo esto que te digo, por esa especialización, por esa decoración, por ese servicio, por el producto, al final por esa experiencia, que al final yo siempre digo que tomar un café en Café Lab no es tomar un café, es disfrutar de ese café y vivir esa experiencia de tomar ese café. El café es casi que es lo de menos. Que lo de ¿no? menos, ¿no? Genial, genial. Y antes hablábamos, ¿no?, un poco del
del proceso de crecimiento de Café Lab. A día de hoy existen 3 Café Labs, o al menos en el momento de grabación de este podcast. Está el primero que se hizo fue el de Cartagena, que es donde está el tostador original de que hablamos anteriormente. Después Café Lab Murcia, que es donde ya pues, se ve todo el concepto. Y luego un tercero que vuelve a estar en Cartagena, en el que otra vez el concepto se ve en todo su esplendor, digamos, ¿no? ¿Qué cosas te llevan a montar ya hemos entendido un poco, intuido, que la idea del primer Café Lab es precisamente salir un poco de la guerra de precios y conectar con esos clientes que no terminan de comprar el café. Ahí ya obviamente no solamente van potenciales clientes de tostaderos, sino que van cliente final, bien, y en esa experiencia de cliente final, particular, normal y corriente, es cuando tú, digamos que captas todo lo que el potencial que eso puede tener y abres un segundo en Murcia, que está cerca de la Catedral de Murcia, para la gente que vive en la zona, y que es donde realmente se ve toda la magnitud del proyecto, ¿no? ¿Qué cosas suceden en el primer Café Lab por las cuales tú intuyes que puedes llevarlo todavía más lejos? Bueno, fue sobre todo la buena aceptación que tuvo desde el primer momento. Nosotros abrimos a final de año, de 2015, en octubre, finales de octubre, y esa, en principio pues teníamos una persona, un empleado y una chica que iba a estar los fines de semana pues para echar una mano. Y desde el primer momento, ya desde que llegó el mes de diciembre prácticamente, tuvimos que meter otra persona, estar nosotros allí. O sea, muy al principio. Claro, sí, muy recién abierto, sin prácticamente hacer publicidad. Simplemente los comentarios de los clientes que iban por allí y que al final volvían a traer a otra persona. Al final decían, no, que han abierto una cafetería muy chula en Cartagena, ¿qué tal? Te voy a llevar. Y bueno, la gente pensaba, bueno, no será para tanto, ¿no? Pero bueno, luego al final llegaba el cliente y conseguíamos sorprenderlo y elevar las expectativas. Al final la gente venía con unas expectativas y nosotros conseguíamos esas expectativas superarlas. Al final esa persona que venía con otro volví a hacer lo mismo porque volví a recomendar y claro. Te voy a llevar a un sitio, ¿qué tal? Y al final volvíamos a repetir y al final entramos en esa dinámica del boca a boca. Al final el primer local es donde, como bien decías, donde estaba el tostador inicial. La zona no es mala, pero comercialmente hablando no es una zona buena, es una zona más bien residencial. Sí. No hay aparcamiento, no es zona de paso, sí. Y ya no hay comercio cerca. Al final es un sitio que tienes que ir en el proceso y muchas veces no encuentras ni aparcamiento ni nada. Y aún así pues la gente iba, buscaba, esperaba. En un principio pues había que esperar, eso estamos intentando también gestionarlo. Pero bueno, también un poco el que va a Café Lab también, como decía antes, ya sabe a lo que va, ¿no? O al final es como el precio, eso pasa a un segundo plano. Entiende que es un sitio distinto, que quiere vivir esa experiencia y está dispuesto a Claro, esperar. Que es muy importante, es decir, conseguir, esto también puede servir como referencia para todos aquellos negocios que tengan una ubicación física, es decir, el hecho es que con los negocios que tienen una ubicación física hay mucha gente que se basa o que cree que si estás en un lugar de paso te va a ir bien. No tiene nada que ver. De hecho, donde hay más tasa de cierre y de rotación de comercios, habitualmente es en el centro de las ciudades, porque son alquileres muy elevados y aquellos, si no lo hacen muy bien, no llega, por mucha gente que pase por delante, ¿no? Lo que pretendemos cuando tenemos un local físico precisamente es que la propuesta de consumo, la experiencia del local físico sea tan potente que atraiga a clientes que van ex profeso a esa experiencia, que es lo que tú estás explicando del primer local, ¿no? Es decir, era tan importante y era tan diferente que la gente va a buscarlo específicamente. Tú te puedes tomar un café pasando por cualquier calle de una ciudad, pero aquí iban específicamente a vivir la experiencia. Y eso sucedía porque también has mencionado una cosa importantísima que también es una de las bases del crecimiento de cualquier negocio, que es superar expectativas. Es decir, da igual donde estén, tú necesitas crear elementos que potencien la experiencia hasta el punto que la persona, cuando lo consume, diga, ostras, es mucho más de lo que esperaba. Y cuando pasa eso, efectivamente, se sucede lo que siempre recomendamos también, que es el buscar esa recomendación proactiva o espontánea. Es decir, voy a hablar de esta experiencia de consumo, aunque nadie me pregunte. Voy al día siguiente a trabajar a mi trabajo y digo, hostia, ayer por la tarde esto una cafetería extraordinaria. Eso solamente va a pasar si tú esperabas una cosa más o menos conocida según todas tus experiencias previas y de repente lo que sucede está muy por encima, ¿verdad? Enseguida voy a pedir, Fran, también que nos cuentes algunos elementos concretos para que la gente que nos escuche entienda cuál es la suma de detalles que al final provocan que la gente hable de esa experiencia por encima de cualquier otra que pueda tener en esa cafetería, ¿vale? Estamos aprendiendo sobre habilidades para crear un negocio diferente, sobre cómo innovar y hacer pequeños cambios para que la experiencia de tu cliente potencial sea no mejor, sino absolutamente extraordinaria. Enseguida volvemos aquí en el podcast 100K, cómo crear experiencias extraordinarias, cómo diferenciarse en los negocios. Hasta ahora. Jeff Bezos, fundador de Amazon. En nuestra empresa
vemos a los clientes como invitados a una fiesta en la que nosotros somos los anfitriones. Es nuestro trabajo diario conseguir que cada pequeño aspecto de su experiencia de consumo sea un poco mejor. Bien, aquí seguimos con estos dos cracks de la diferenciación. Como sabéis, para mí una de las grandes ventajas o la magia de este podcast es que entrevistamos a personas desconocidas para el gran público, pero que están haciendo grandes cosas para transmitir esa idea, ¿no? Esa filosofía de cambio accesible para cualquiera, siempre y cuando tengas claro cómo se hace y tengas la valentía y tengas la suficiente fuerza como para mantenerte en el proceso hasta que funcione, porque obviamente no todo funciona de inmediato, ¿no? Antes nos hemos quedado hablando sobre ese proceso por el cual el cliente de repente encuentra cosas en la experiencia de consumo que no esperaba y que son mucho mejores de lo que anteriormente ha experimentado en otras experiencias similares, o que por el motivo que sea el cliente intuye que va a funcionar de una manera determinada y es mejor, ¿no? Fran, ¿nos puedes contar cuando una persona va a tomarse un café, o a experimentar la experiencia Café Lab, ¿nos puedes contar cuántas cosas pasan diferentes a lo que habitualmente estamos acostumbrados a una cafetería normal? O al menos las que tengan a la mente. Pues, como decía antes, desde el momento en que entras por la puerta, la decoración ya te sugiere café. Como por ejemplo, ¿qué vemos ahí cuando entramos pues, físicamente? Tenemos en la entrada en todas las entradas de todos los Café Lab hay una lámpara, un cielo de cafeteras, por así decirlo, porque son cafeteras italianas, pues echan lámparas. Y la cafetera como tal. La cafetera italiana, la de fuego que se rosca, que normalmente está en todas las casas, pues esas las hemos transformado y hemos hecho lámparas con eso. Y hemos puesto, pues empezamos por 100 en el primero y el último ya pusimos casi 300 en la entrada. Wow, yo estaba allí, pero no sabía que había 300, espectacular. Vale, eso es nada más entrar. Claro. Cuando sigues andando, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, ya todo lo que... intentamos que todos los elementos... te transmitan que estás en un sitio de café y de especializado, como decía. Es muy importante que el cliente perciba eso y sepa a lo que va y que va a tomarse allí. Otra cosa también importante es tener la idea clara y no desviarte del camino, ¿no? Yo, por ejemplo, podíamos haber tenido la tentación de desviarnos pues por el tema de rentabilidad o de decir, oye, pues vamos a poner cerveza, vamos a poner Coca-Cola, vamos a poner tal. Por ejemplo, Coca-Cola como tal no hay. Tenemos una cola ecológica en la línea de Café Lab. También creo que es muy importante ser coherente con la propuesta del cliente. Vale. Nosotros teníamos como... proteger la experiencia, ¿no? Es decir, si Café Lab pretende ser una experiencia de café absolutamente tematizado, especializado, que no haya cosas que enturbien la experiencia, aunque eso te haga no ganar dinero. Volvemos otra vez a lo que hablamos antes. Es decir, aquí cuando un negocio explota es cuando te concentras en el cliente y en lo que ellos quieren y no en lo que tú crees que tienes que hacer para ganar dinero. Y sobre todo el ganar dinero. Es que esto me pone, ya sabéis que me pongo muy serio y muy excitado con este asunto, porque muchos empresarios quieren ganar dinero y eso casi siempre se traduce en no hacerlo porque el cliente no se le puede engañar. Con lo cual lo que vamos a encontrar es muchos elementos que tienen que ver con café, pero no con cosas que no son café, lo cual ya es diferenciación, ¿vale? Fantástico. Y luego muchos pequeños detalles que... ¿Qué más? Cuéntanos detalles, queremos saber detalles, Fran. Pues que por sí solos no tienen importancia. Nosotros presentamos el café, pues al final lo que te decía, que la propuesta sea coherente. Sobre todo creo que eso es fundamental. Nosotros somos Café Lab, que es el laboratorio del café, ¿no? La idea era que fuera un espacio de café en el que tiene su cafetería, una tienda de venta en el que los mismos cafés que consumes los puedes llevar para casa. Y al mismo tiempo que tenga una zona, un laboratorio de café donde se enseña, se da formación de café, tanto para profesionales, la formación, fantástico, tanto para profesionales como para gente amateur. Entonces, al final, esa propuesta que sea coherente ¿Pero qué vemos? Quiero que nos cuentes qué encontramos. Claro, como decía, entonces es lo de Café Lab. Entonces, como es laboratorio del café, pues intentamos todos los menaje, todo el menaje, vasos y demás, pues son todos vasos de laboratorio, de precipitado, de un laboratorio en sí. El aceite lo colocamos en una probeta de laboratorio. Los frappés también los colocamos en un matraz, en un Edelmeyer. Todo que al final te sientas que estás en un laboratorio y que todo está conectado y sobre todo, como digo, es ser coherente. Creo que al final eso el cliente lo percibe mucho. Tú puedes, ya, como decía antes, también no solo en los elementos, sino también en los productos. Correcto. Al final, si tenemos un café, un buen café, pues intentamos que el pan de las tostadas sea bueno, no sea un pan artesanal de masa madre, las tartas que son unas tartas artesanales, o sea, toda esa propuesta, tanto gastronómica, coherencia, coherencia, eso es fundamental. Me parece muy potente, eso es fundamental. Me parece muy potente el concepto de coherencia
coherencia, es decir, define qué elementos definen a tu marca, comprométete con algo en concreto, sea lo que sea. Obviamente, pues en este caso, ya además es un buen ejemplo porque además hemos dicho como tu idea de voy a hacer algo diferente evoluciona hacia una primera versión de Café Lab, empiezas a detectar que la gente observe esos detalles, les tocan emocionalmente, habla de ellos y dices voy a hacerlo todavía más potente, ¿de acuerdo? Es decir, es un proceso de meses o incluso de años, no sucede un día para otro, pero cuando tú desarrollas ese concepto tienes que ser coherente con ese concepto, porque eso es de lo que van a hablar. Si metes mezclas y un día te pasa una cosa y otro día otra y resulta que en esta cafetería si te vas a Cartagena te atienden de esta manera y te vas de otro lado te lo sirven de otra, aquello no crea coherencia, por mucho que uno piense es que el cliente de Cartagena no va a ir a Murcia, bueno, al final sí va por el motivo que sea, y todo eso es lo que conforma el poder de la marca y todo lo que sucede alrededor de la marca tiene que ser coherente, me parece extraordinario y bueno, yo que soy cliente, ya que yo no sé si es que quieres proteger la experiencia, pero yo voy a contar alguna cosa más. Por ejemplo, me llama mucho la atención, me encanta desde la primera vez que fui las mesas, ¿verdad? Las mesas que son mesas en las que puedes observar semillas de café, el propio grano, el cultivo, también te da información sobre el origen del café, está conectado con pues, los cultivadores en América Latina, en África y distintos orígenes. Todo eso lo que va haciendo es que te entra una especie de conexión, una especie de sensaciones sobre el origen del propio café, sobre lo salvaje del proceso, sobre el amor, ¿verdad? Cuando una cosa que pasa ahí es que te das cuenta que las personas que están ahí en Café Lab aman el café, ¿vale? Y eso a ti te llega en forma de energía, te llega en forma de sentimientos y los sentimientos provocan experiencias, así de fácil, ¿no? Entonces, es algo que también te apasiona. Obviamente estamos hablando de una persona que ha nacido en un tostadero y que esos valores relacionados con el café los ha vivido desde pequeño, pero hasta que no salen al exterior las personas no lo pueden experimentar. Así que me parece fantástico ese mensaje y en ese proceso de diferenciación tenemos que tener clarísimo dónde vamos. Mari, cuéntanos más. Venga, que ya sabemos que tenemos esas esperas eliminadas. ¿Qué otras cosas pasaron que os hicieron establecer diferentes cambios en el proceso de consumo? Hay que estar muy atento a las tendencias que vienen. La gente llegaba con, lo comentaba antes, que a lo mejor en otras actividades es común tener un catálogo de trabajo, pero en peluquería nos limitamos a tener unos catálogos que nos mandaban las firmas. Correcto. Y era lo que enseñabas al cliente. Pero con la llegada de Internet eso desapareció. Ajá. La gente llegaba a la peluquería con una foto de Pinterest o de Instagram o de un estilista americano, ¿sí? Y querían que le hiciesen lo mismo. Vale. Entonces tenías que decirle que no era posible, que habían utilizado filtros. Entonces era un poco lo pasaban mal, ¿no? De ver la cara de decepción del cliente. Entonces, claro, porque eso es justo lo contrario que hablábamos antes. Es decir, aquí no solamente no estás elevando expectativas, claro, sino que las estás tirando por tierra, lo cual es súper perjudicial para la marca, para la experiencia. Claro, entonces, ¿y cómo lo habéis corregido esto? Pues empezamos primero te preguntaría ¿por qué no era posible hacer lo que... O sea, porque son fotos irreales, retocadas con Photoshop, vale. Eran blancos imposibles y luego también a lo mejor eran modelos nórdicas que se pueden conseguir ciertos colores que a lo mejor en las mediterráneas no son posibles. Correcto. Entonces creamos nuestro propio catálogo y para difundirlo utilizamos las redes sociales. Pero no fotos de mala calidad, estudiamos fotografía y queríamos hacer fotos que fuesen bonitas y sobre todo reales, que no estuviesen retocadas ni por Photoshop ni nada. Entonces empezamos a publicarlas en redes sociales y tuvieron muchísimo además entiendo éxito. Que de vuestros propios clientes. Efectivamente, eran clientes propios. Porque así involucras al cliente también la experiencia. Entiendo que a mí no me ha pasado, pero supongo que, sé que no dio el perfil todavía, pero supongo que cuando una persona además le dice te voy a hacer una foto para poner en nuestro catálogo, es como que emocionalmente también se viene arriba, ¿no? Claro, supongo. De hecho ahora nos las piden. No me vais a hacer la foto foto final y la utilizan para su foto de perfil. O sea que... Wow, y eso genera también más visibilidad. Exactamente. Y nos las piden por redes sociales. ¿Y eso ha quedado lugar? ¿Un catálogo propio, me decías? Sí, porque ya la gente no viene con fotos falsas o fotos de Pinterest, viene con fotos reales de nuestro feed de Instagram. Y entonces te enseñan, esto es el trabajo que quiero. ¿Es posible? Pues sí, en tu pelo es posible. Y luego incluso lo puede hacer el mismo estilista porque en la fotografía también pone en muchos de los casos quién ha hecho el trabajo y entonces lo pueden pedir y evitas que pues esa desilusión o ya sabes que son trabajos reales lo que te están pidiendo.
todo. Incluso hay compañeros de profesión que nos dicen que van con nuestra fotografía a sus peluquerías. Wow, O sea que- es impresionante, porque entonces os convertís en referencia en... Claro, es lo que comentabas antes, que nosotros también estamos en un residencial, estamos fuera del centro, no es, tienes que ir, como decimos en nuestra tierra, cosica hecha, a la peluquería. Y entonces llega gente de Almería, viene gente de Murcia, viene gente de Alicante, viene gente de Lorca, y es por los trabajos y el catálogo que hemos creado en redes sociales. Impresionante. Voy a preguntaros algo que mucha gente puede estar preguntándose, que tiene que ver con el tema precios, ¿verdad? En la introducción de este podcast decía que si somos una pyme es, vamos, algo absolutamente imprescindible y un foco permanente, es decir... Ahora soy diferente, pero tengo que estar permanentemente intensificando esa diferenciación. Tenemos que ir hacia allá, no podemos permitirse uno más, eso está claro, ¿no? Pero eso yo decía al principio que no solamente provoca atracción hacia un determinado potencial cliente, sino que es la llave, es lo que te permite elevar precios. Bien, entonces aquí estamos hablando de pues una serie de elementos en los que, aunque estamos hablando muy poquito de cada uno de vuestros negocios, pues la gente ya empieza seguramente a intuir que eso da lugar a una experiencia global diferente. Claro, ahora la pregunta es, mucha gente puede estar pensando, ya, pero... provoca una experiencia de este tipo requiere de una inversión mayor, es más costoso económicamente. ¿Bien? Y la respuesta seguramente sea sí, pero la duda que os planteo o la pregunta que os planteo es, vale, para hacer todo eso, ¿habéis sido capaces de, o tenéis un nivel de precios estándar, habéis elevado los precios, atraéis un cliente normal, un cliente un poco más, vamos a decir, distinguido? ¿Qué ha pasado en vuestro caso, Mari? Hemos ido elevando poco a poco ¿Los precios? los precios. Sí. ¿Hasta qué punto? Es decir, si vamos Pues- a Pedro Riquelme Estilistas, vamos a encontrar un nivel de precios como pues, un por poco ejemplo- más, un 10% mayor que la mayoría, o No, a lo mejor en algunos servicios un 50% o un 60% más caro. es mucho más caro. Sí, es bastante más caro. Y la gente va. Gracias a Dios, sí. Sí. No, yo sé que la gente va porque por eso Sí. estás aquí, obviamente, pero es que es una resistencia que muchas personas tienen. El hecho de decir, es que si subo precios la gente no va a venir. No, si subes precios y haces lo mismo, la gente no va a venir. Entonces, cuando una persona se plantea una transformación empresarial y específicamente una recomendación que es sube precios, porque es que esto tiene que ser así, porque subir el precio es lo que te da un volumen mayor de margen, un volumen mayor de beneficios, y eso es la rueda positiva. Cuando entras ahí, las cosas pueden ir a mucho mejor, ¿no? Pero la gente tiene que entender que no estamos proponiendo sube precios y ya está. O sea, mañana, como lo has escuchado, pone el precio 50% más caro. Si haces eso, la gente no va a venir, porque lo pueden contar en un montón de sitios más. Lo que estamos diciendo es, establece un montón de elementos de diferenciación y poco a poco sube precios. Pero fijaos que poco a poco se pueden subir mucho los precios, el 50% es mucho mayor. Entonces, ¿hay clientes que lo pagan, Mari? Sí, hay clientes que lo quieren. De hecho, nosotros decimos, esto lo hace alguien, no lo hace nadie. Pues entonces cuando subimos el precio. Cuando un color que a lo mejor en otra peluquería necesitan 3 sesiones para hacerlo y nosotros lo hacemos en solo una sesión, eso no te lo hace nadie. Y eso... para conseguirlo hace falta muchos medios y pensar mucho y hacer que la ecuación funcione, y entonces tienes que elevar el precio. Y la gente lo quiere, la gente quiere un color y lo quiere en ese día y en una sesión, y si lo quieren pues tienen que pagarlo. Y si lo quieren, se lo tienes que dar. Y Efectivamente. tienes que hacer tú lo necesario, la formación, la preparación, Efectivamente. el equipo. Comprar los necesario para materiales, poder llegar formar hasta al ahí. equipo, cambiar horarios, que hemos llegado a cambiar el horario de la peluquería, cambiar los turnos de las empleadas para que poder hacer jornadas completas de 8 horas. Todo se Todo lo hace para necesario. que ese cliente se vaya con el color que quiere en esa sesión. Y entonces... Fantástico. Entonces, los precios suben y la agenda está llena. Es decir, que por favor, que esa resistencia, esos mitos falsos de que el cliente no paga o busca siempre lo más barato es absolutamente falso. Y además lo vamos a complementar con la búsqueda del cliente que responda ante eso. Es decir, la persona que no valora este servicio, obviamente se irá a la peluquería al lado que le cuesta la mitad, ¿vale? Pero es que no es el cliente que nosotros estamos buscando. Efectivamente. Una pequeña y mediana empresa tiene que enfocar en un nicho específico y concreto que esté dispuesto a pagar un poco más. Pero para eso tenemos que hacer una propuesta diferente. ¿Cuánto cuesta un café en Café Lab, Fran? Pues un 100% o un 120% más que en cualquier otra cafetería. Más del doble. Hmm. ¿Y la gente lo paga? Te hago la misma pregunta. Sí, desde el primer momento, con la idea con la que nació Café Lab fue esa. Bien. De que teníamos que estar en un nivel alto de precio. Por eso al final nació el concepto de Café Lab, porque tenía que ser una experiencia que al final el precio
diera Fuera igual. lo de menos. Claro, fuera lo de menos, Pues que al es- final es lo que ha ocurrido. Claro, antes no lo hemos dicho, pero tú eres, o no sé si lo hemos dicho, ¿no? Pero da igual, lo repetimos, eres visionario en el Club 100K, lo cual significa que empezando prácticamente desde cero, la facturación está por encima del 1.000.000 de euros anuales. Esto fue el año pasado, supongo que iréis aumentando, sobre todo al abrir nuevos locales. La cuestión es, con una cafetería se pueden facturar millones de euros. Ahora, me gustaría que contases qué pasa si una persona va a un Café Lab un sábado por la tarde. ¿Llega allí tranquilamente y encuentra sitio? No. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Pues los fines de semana sobre todo hay espera, lista de espera, pero bueno, como te digo antes, al final somos diferentes y al final lo que nosotros ofrecemos, lo ofrecemos nosotros, pues al final el que quiere eso, pues tiene que esperar y la gente lo acepta y espera. Claro, aquí el secreto de la espera en Café Lab es que por mucho que esperen, no podrán ir a ningún otro sitio a tomarse ese café o a vivir esa experiencia. Y eso es lo que tenemos que buscar. Es decir, no me queda otra de que puedo pagar menos si quiero, pero si quiero esto solamente lo puedo encontrar aquí. Es decir, es como el fin, ¿no?, que busca cualquier empresario debe buscar, materializar una experiencia real. Y hablabas que pues desde 2 euros, 2 euros y pico está el café solo, el más básico. ¿Cuánto puede llegar a costar un café en Café Lab? Pues de ahí hasta 5 o 6 euros de un café. Nosotros tenemos un ticket medio para ser una cafetería elevado, porque pues no hay, al final de comida prácticamente nada, todos son bebidas, un poquito de tostadas para desayuno, pero poquito más. Y aún así tenemos un ticket medio bastante elevado para ser una cafetería. Y eso, y al final la gente, pues el precio pasa a ese segundo plano, porque al final no es importante, porque conseguimos elevar esas expectativas, como decíamos antes, y el precio da igual. Luego habrá gente que se lo pueda permitir todos los días, gente que se lo pueda permitir una vez a la semana, una vez al mes, pero al final cuando puedes o eso pasa. Con lo cual, creencias absurdas las vamos enterrando poco a poco, las vamos borrando, cada uno que haga lo que quiera, pero el hecho es que con un ticket medio mucho más elevado, e incluso cafés que cuestan 5 veces más de lo que te puede costar en ningún otro lugar, la gente lo paga porque está pagando por algo absolutamente diferente en su conjunto. No olvidemos que es la suma de elementos que suceden. Así que aquí seguimos aprendiendo sobre herramientas para innovar y crear negocios diferentes en este nuevo capítulo del podcast 100K. Hasta ahora. La innovación es la diferencia entre un líder y un seguidor. Steve Jobs, cofundador de Apple. Muy bien, aquí seguimos en este importantísimo, bueno, para mí es el eje del crecimiento de cualquier pequeño o mediano negocio, el hecho de crear experiencias extraordinarias con la sucesiva introducción de elementos nuevos que no existieran previamente y que provoquen una experiencia de consumo mejor y que el cliente esté dispuesto a pagar más por ello. Dentro de esta diferenciación, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras contar, Mari, que suceda en la experiencia de consumo? Muy brevemente, porque quiero preguntaros algunas cositas más. Solamente menciónamela muy brevemente. El factor brillo en los ojos, que es un concepto que hemos creado en La Pelo, que es cuando estás terminando el servicio o cuando vas a cobrarle, le miras a los ojos. Si le brillan los ojos, que está contenta. Si no le brillan los ojos, hay que hacer algo. No se puede ir sin brillo, sin brillo en los ojos. ¿En serio? Sí. Que entiendo que hay como un proceso por el cual tenéis una serie de opciones extra. Efectivamente. Lo último es, ya si sale por la puerta y no estás convencida de que le brillan los ojos, te quedas con la tarjeta y la llamas a los 2 días. Normalmente siempre es un poco de inseguridad que tiene la cliente y agradecen mucho esa llamada. Pero el factor brillo lo tenemos muy calado en todo el equipo. ¿Le brillan los ojos? ¿Le brillan? Y entonces, ¿le brillan los ojos? Claro, que dentro del equipo entiendo que tenéis como núcleo de crecimiento el hecho de que tiene que pasar, ¿no? Claro. Y lo tomáis absolutamente en serio para que el 100% de clientes tengan una experiencia Si no magnífica. hay brillo, por muy bonito que esté el color, por muy bien hecho que esté, no, tiene que haber brillo. Impresionante. Y has hablado del equipo, ¿verdad? Sí. Como que está muy inculcado y muy transmitido el equipo. ¿Es sencillo tener un negocio en el que la experiencia de consumo es extraordinaria, es diferente, con sucesivos elementos de los cuales antes hemos hablado un montón que no estamos mencionando en este podcast porque no da tiempo, ¿vale? La gente que consulte vuestra web, os llame o yo qué sé qué, lo que quiera, ¿no? Para descubrir más, pero hay un montón que no estamos hablando. Pero se puede intuir, ¿no? Que primero que hay un trabajo de definición, de reflexión, de implementación que lleva una propuesta diferente a un cuidar los detalles a un nivel que la mayoría de negocios no hacen, pero aquí interviene el equipo. Antes has dicho que en muy poco tiempo pasasteis de 2 o 3 personas a 10, no sé cuántas sois en la actualidad. Somos 10. Ya sois el de 10 en la actualidad, ¿vale?
¿Es sencillo tener un equipo que cuide hasta ese extremo la experiencia? Porque yo sé, al final Level Up estamos formando a miles de empresarios y yo sé que es una de las cosas que con más frecuencia, sí, yo lo veo claro, pero es que mi equipo no me entiende, es que mi equipo no responde, es que mi equipo no le importa una mierda que tengan brillo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo haces para que ese equipo esté concienciado de algo tan importante como la experiencia? Lo primero es la reunión semanal, en la que se habla de lo bueno y de lo malo que ha pasado en la semana. Y ahí vamos metiéndoles conceptos y la verdad es que están todas involucradas en lo que queremos conseguir en la peluquería, en hacer feliz a la gente mejorando su aspecto. Entonces es muy difícil porque cada una, bueno, ya tenemos un chico, cada uno piensa de diferenciación también, diferenciación. Sí, costó entrar, pero al final ha entrado el chico. Y es difícil, pero es tan gratificante cuando ves que el equipo tira y comparten tus valores y es trabajando todos los días. O sea, esto no está bien. ¿Tú crees que está bien el trabajo que ha salido? Sí, seguro. Y entonces le enseñamos la foto, porque como siempre tenemos fotos, ¿tú crees que está bien? No, porque tal, porque podías haber hecho. Entonces, trabajo diario. El equipo es diario. Pero al final... Y una capacitación diaria también, diaria, es decir, correcciones... diaria. Mejoras. Claro, y además es que es un trabajo tan subjetivo como la peluquería, que cada una viene de una escuela distinta, cada una tiene su estilo, cada una tiene su manera de trabajar, y conseguir que todos los clientes tengan la misma experiencia de consumo es complicado, pero a día de hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Para eso entiendo que tienes un equipo bastante estable, ¿no? Sí, es decir, que nadie se va. No hay rotación. ¿Y cómo consigues que nadie se vaya? Es que fíjate que todo, entiendo que todo es la misma rueda, es decir, en el momento en que conectas con tu equipo, en el momento en que compartes valores y consigues que ellos se sientan atraídos por esos valores, casi que todo sucede al mismo tiempo. Es decir, el hecho de que sean capaces de dar lo mejor cada vez para que cada cliente saque la mejor experiencia, también está conectado con el hecho de que haya menos rotación, ¿no? Porque en el momento en que el empleado conecta con la empresa, va a dar mucho más, sucede al mismo tiempo, ¿no? ¿Hacéis algo especialmente para que no haya rotación? Empleado, porque además final, entiendo que es un sector en el que la gente se mueve mucho. Muchísimo, y además ha sido siempre un problema que hemos tenido, que no conseguíamos que el equipo, quitando a una que tenemos con nosotros desde hace 13 años, el resto siempre rotaba muchísimo, sobre todo se iban a otras peluquerías o se iban a montarse por su cuenta una vez que ya aprendían, porque a lo mejor las cogíamos que no tenían muchísima experiencia, cuando aprendían se iban y montaban su propio salón. Ahora hemos cambiado un poco el concepto, buscamos gente con experiencia, no como antes que buscábamos, antes pensábamos pues la enseñamos nosotros, pero ahora queremos gente que tenga ya un bagaje y que valore lo que tenemos nosotros en la peluquería. Más. Sí, cuesta más, pero al final es mejor. Y luego otra cosa que hacemos es que tratamos a las empleadas como si fuesen clientes también. Cada una necesita, pues una necesita unas palabricas, otra necesita un poco más de dinero, otra necesita que le digan lo bien que lo ha hecho. Tratarlas como si fuesen clientes y que estén contentas. Y saber y hablar muchísimo con ellas de qué es lo que quieren conseguir en el trabajo. Y que se sientan valoradas. Eso es súper importante. Que se sientan muy valoradas. Extraordinario trabajo. Porque no olvidemos que cada persona de nuestro equipo es la cara de nuestro negocio cuando está hablando con un cliente, no somos nosotros, cada persona, por tanto, para un proceso de este tipo, imprescindible que estén concienciados. Enhorabuena también porque a nivel de equipo, pues todos sabemos que es difícil la búsqueda, la concienciación, la formación, la retención, es decir, por tanto hay un trabajo extraordinario. Incluso cuando surge un problema entre ellas, porque a lo mejor con nosotros no lo tienen, pues siempre decimos, solucionalo con amor. Entonces dices, ¿pero cómo voy a solucionar esto con amor? Pues sí, solucionalo con amor. Si te dice tal, tú quiérela un poquito más o hazle. Y ya verás cómo revierte la situación y al final... ¿El amor funciona? Funciona, hasta en el... Bueno, es un tema que también en algún podcast de hecho lo hemos mencionado, el hecho de introducir el cariño, el amor, el afecto en el equipo en todas las direcciones, de la empresa al empleado, pero también entre ellos genera grandísimos resultados. Eso requiere una apertura emocional por parte de la persona. También os preguntaré sobre eso un poquito más adelante. Fran, yo sé que este concepto tan potente en Café Lab ha creado, pues, de hecho te ha provocado a ti como persona, ¿verdad? Que digamos que has pasado del anonimato de pues una cafetería, un tostadero de café que nadie conocía, entre comillas, a una posición en la que te han pasado cosas como interesantes, ¿no? Y potentes, te han hecho propuestas muy interesantes, te han ofrecido cosas. Antes hablabas de cuidar la experiencia, es decir, de no perder el norte con respecto a la expansión, el crecimiento o el dinero en sí mismo, a cambio de que la experiencia se mantenga firme y sea sólida en cada ocasión, ¿verdad? ¿Qué cosas te han ofrecido? ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿hasta qué punto puede un negocio atraer la atención de la sociedad cuando consigue una diferenciación tan potente? ¿Qué cosas te han ofrecido por ahí o te ofrecen todavía?
Bueno, pues desde franquiciar por bastantes ciudades de España. ¿Te sucede con frecuencia esto de que te pregunten si franquiciáis Sí, o te sí, ofrezcan? sí, mucha gente que viene a los locales primero piensan que ya es franquicia. Que ya es franquicia. Y después, pues bueno, gente raro que van al local o simplemente que mandan un correo, oye, que he estado en el local y me ha gustado mucho y soy de tal sitio y me gustaría... ¿Y qué les contestáis? montarlo. Pues les contestamos que no, de momento no estamos en esa expansión porque, bueno, como bien dices, el concepto de Café Lab creo que para franquiciar es complicado porque al final el franquiciador tiene que entender perfectamente lo que significa Café Lab, que no es poner un café de cualquier manera. Correcto. Y si no, al final, pues bueno, podría ser muy rentable, porque pues sería una forma de rentabilizarlo en muy poco tiempo. Y muy rápido. Pero creo que se perdería y yo siempre le digo a los chavales que al final hay que cuidar, como decíamos antes, cuidar los detalles, que como decimos antes, son pequeños detalles que por sí solos no tienen importancia, pero si hemos determinado que en la tabla se pone la taza de una determinada manera, la galletita tal y la cuchara tal, eso por sí solo no tiene importancia. Si yo pongo la taza aquí en lugar de en otro sitio y mañana pongo la galleta en otro lado, no pasa nada. Pero hoy en la galleta, mañana en la taza, pasado estar y en 6 meses somos una cafetería más. Correcto. Y entonces al final esos pequeños detalles es lo que forma la experiencia de consumo de Café Lab, que por sí solos parece que no tienen importancia, y eso hacérselo ver en este caso al franquiciador o al franquiciado, o incluso al equipo, transmitirle eso al equipo, porque como tú bien dices, al final los que están el día a día con los clientes son ellos, y los que tienen que transmitir eso es eso. Entonces al final el explicarle eso, que lo interioricen y que sepan que es importante, porque al final son pequeños detalles, como digo, que no tienen importancia. Entonces o los asumes y entiendes que son importantes, o simplemente se te olvidan porque no le das importancia. Entonces hoy la pones aquí, mañana allí, y como te digo, pues al final cada Café Lab pues sería totalmente distinto y no tendría nada que ver. ¿Y no sientes que estás perdiendo oportunidades? ¿Cómo imagina una persona que está escuchando esto y dice, ostras, ¿en serio me estás diciendo que te están ofreciendo franquiciar, crecer, expandir y muchas otras propuestas que yo sé que te hacen? Participas también en conferencias, congresos, es decir, hay mucha visibilidad del proyecto. Alguien puede estar pensando, joder, este tío es tonto, tío, o sea, aprovecha ahora, joder. ¿Tú cómo lo vives internamente ese...? Yo todo el proceso de Café Lab, desde, no sé, me ha ido sorprendiendo paso a paso, ¿no? También ¿Sí? yo tenía el concepto claro, pero bueno, el primer embrión de Café Lab fue simplemente que fuera un escaparate para el tostadero familiar, como decía antes, que no tenía que ser ni siquiera rentable. Claro, pues Al lo que quería final- conseguir más clientes, nada más. Claro, al final era un vehículo, un medio para conseguir más clientes para el tostadero. El beneficio vendría por ahí. Simplemente era un local que se autogestionara, que no me costara dinero y con eso sería suficiente. Y pues como te decía antes, al final en unos meses tuvo una expansión brutal. Al año abrimos el segundo local, a los 2 años abrimos el otro. Y ¿Hay previstas más aperturas? ni sí ni no. Ahora mismo no te digo que sí, porque no hay nada, pero no sé, pasado mañana, pues a lo mejor... Lo que sí que hay es muchos proyectos de innovación en lo que hay, ¿no? Me contabas el otro día que había, pues, mejoras en cuanto a la parte de formación, más actividad, cursos, etcétera. Sí, ahora estamos centrados en la formación, porque al final la figura del barista, que es lo que nosotros tenemos, eso también lo quería comentar, que es importante para el equipo. Sí. Al final ha sido una motivación brutal para el equipo. ¿El qué? El darle no solo la formación y el obtener el ser un barista. Al final la figura del camarero siempre ha estado como... Mal visto. Sí, y menospreciada, ¿no? El que no sabía qué hacer o el que no servía para otra cosa, bueno, pues ponte un café y una Claro. caña, la pone cualquiera. Al Vale. final nosotros hemos cogido, como decía Mari, gente con experiencia que ya venía de la hostelería típica. Tradicional. Claro, le hemos dado esa formación. Claro, al final para ellos ha sido una motivación brutal, porque de pasar a ser un simple camarero a pasar a ser un barista. Claro. En general, las personas del equipo, uno de los elementos a los que responden esa conexión que decíamos Claro. antes con la marca y con la experiencia es el hecho
de sentirse parte de y también el hecho de poder desarrollarse. Lamentablemente la mayor parte de empresas que contratan para una posición y esa persona tiene que estar encajada en esa posición. En el momento en que una empresa ofrece la posibilidad de que tú llegas a este nivel y te voy a capacitar a este otro nivel, es una cosa que a muchísimas personas les motiva, les retiene y les hace dar lo mejor de sí mismo, con lo cual extraordinario trabajo porque, insisto, necesitamos el equipo para poder provocar experiencias impresionantes en los clientes. Habéis hablado, tú hablabas ahora mismo, ¿no? De cómo lo estás viviendo, de la tranquilidad, tú hablabas antes de esa apertura, ¿no? De la introducción de ese cariño, afecto dentro del equipo. ¿Habéis cambiado personalmente en todo este proceso de crecimiento empresarial? ¿Tiene algo que ver en el crecimiento económico vuestro cambio personal? Por supuesto, y lo hemos hablado antes de entrar. Vaya. Que contadme, que yo no estaba. No tiene sentido, o sea, es que es imposible que crezcas empresarialmente si no creces a la vez de tu persona. Si no creces como persona, no puedes crecer como empresario. ¿Y qué es crecer como persona para ti? ¿En qué has cambiado tú? Pues soy más amorosa. Yo era antes muy arisca. ¿Sí? Nadie lo diría. Hay apertura, hay curiosidad en ciertos temas. Soy más espiritual también. Y, bueno, un montón de cosas. Alguien podría pensar que la espiritualidad es precisamente lo contrario, ¿no? Renunciar al dinero, al crecimiento económico, es estar como todo el día ahí meditando. No. ¿Es eso lo que quieres decirnos? No. Explícanos, ¿en qué te ha ayudado? Pues... Porque yo sé perfectamente, en este caso conozco quizás más a Fran, pero también sé algo sobre vuestra historia. Y sé perfectamente el cambio que habéis experimentado. Lógicamente, nuestra propuesta de crecimiento empresarial también incluye un cambio profundo en lo personal. Lo que ocurre es que hay muchas personas, muchos empresarios, a lo mejor por creencias, por cosas que uno va interpretando sin tener mucha información, que no entienden por qué. Es decir, ¿por qué yo tengo que cambiar como persona? ¿En qué me va a ayudar eso, no? Por eso me gustaría que contaseis, oye, pues yo, como decías, ¿no? Me siento mucho más amorosa, mucho más con mucha más capacidad de conectar. ¿Es compatible con el crecimiento empresarial? Sí, es compatible y de hecho es necesario. Yo, a lo mejor, lo que yo he notado es muchísimo, me ha facilitado mi manejo del equipo, ¿vale? Entonces lo manejo con otra mano, con amor, como hablábamos antes. Pero es que a Pedro ha sido como un despertar, ha salido de su Pedro, que la gente que no lo ve, lógicamente, pues un tipo duro de ver, ¿sabes? Un tipo grandote, con barba, así como muy... Sí, pero luego quien lo conoce sabe que es muy, muy, muy cariñoso y muy tierno. Él era muy tímido y todo este proceso ha llevado, o sea, algo que le ha pasado a él muy, muy chulo, una oportunidad, como decíamos antes, es que una multinacional como Henkel, que lo llame para que sea embajador de su marca en España. Eso firmó en diciembre de 2019 una nueva marca que ha sacado que se llama Authentic Beauty Concept, que es una marca vegana, sin sulfatos, sin parabenos, que está lanzando a nivel mundial y que que nosotros estamos en una peluquería pequeñita, en un barrio residencial, y que una multinacional como Henkel llame a tu puerta y diga, queremos que seas el advocate del embajador de la marca en España durante 2020, pues para nosotros ha sido brutal y para él ha sido como... Lo ha lanzado al estrellato, prácticamente, ¿no? Sí. A eso me refería cuando me preguntaba Fran, que cuando tú comienzas a hacer esto y realmente aquello empieza a funcionar, las oportunidades y la magnitud del proyecto se te viene encima y pasan cosas realmente casi mágicas que uno ni siquiera podría intuir años atrás, ¿no? Vamos a poner una foto de Pedro aquí en este podcast, compañeros, para que la gente lo vea, ¿de acuerdo? Y ponemos ahí el titulillo de Pedro, porque también todo lo que estás contando es mérito de ambos y que lo hacemos parte del podcast también. Genial. Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Ha cambiado en algo, Fran, interiormente, emocionalmente, en todo este proceso? Sí, totalmente. O sea, no tiene nada que ver el que empezó en 2015, en verano del 2015, Diamante en Bruto, aquí en Alicante, con 30 o 40 personas que éramos en aquel curso. Mucho ha cambiado también, sí, todos hemos cambiado. ¿Y en qué has cambiado tú? Ya sé que en muchas cosas, pero dime una, algo en lo que tú sientas que ha sido importante en este... Eso, como decía Mari, en el hablar con el equipo, el tratar al equipo... Eso yo también tenía ahí una parte que me costaba mucho, y el hablar con ellos, el escucharlos, y yo creo que eso ha cambiado mucho. Y a mí, vamos, como persona me ha cambiado, vamos, muchísimo. El dar pasos que hace
4 años los hubiera visto impensable. Correcto. ¿Qué último mensaje lanzaríais a las personas que nos escuchan? Estamos hablando de crear ese negocio diferente, de ser capaz de ver ese camino por el cual vas a plantear cosas distintas y el cliente va a reaccionar positivamente. A esas personas que todavía tengan reticencias y que no soy capaz y que no tengo dinero, bla, 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 ¿cuál sería vuestro último mensaje? ¿Qué les diríais para convencerles de que efectivamente el camino es posible y que efectivamente lo que hay detrás es absolutamente maravilloso, entendiendo que no es un camino de rosas? Pero ¿qué mensaje último les lanzaría brevemente? Para nosotros la mejora de la experiencia de consumo ha sido vital y entonces por ahí tienen que empezar, por mejorar la experiencia del cliente que llega a su negocio y que no acaba nunca, por supuesto. Siempre hay que estar atento a las nuevas tendencias, a lo que te vayan diciendo los clientes, pero siempre mejorando, porque todo es mejorable, pero siempre mejorando la experiencia de consumo. Gracias, Mari. ¿Qué dirías tú, Fran? Último mensaje. Yo les diría que si tienen una idea, que sean fiel a su idea. Eso creo que es fundamental. Y que no hagan o intenten no hacer mucho caso al ruido externo, porque el ruido te distrae y mucho. Y si tú tienes una idea y eres claro a esa idea y fiel, al final funciona y va para adelante segurísimo. Sin olvidar lo que tú mismo has dicho muchas veces, tenemos que comprender cómo transformar esa idea para que atraiga al cliente, es decir, sé fiel a tu idea en el concepto, lo que tú quieres, en lo que a ti te mueve, pero sé flexible en cómo la implementas o en cómo la llevas a cabo para que el cliente realmente conecte con lo que tú quieres. Así que, fantástico, ha sido una experiencia, nunca mejor dicho, fantástica estar con vosotros, muchísimas gracias, y a los que estáis ahí al otro lado, bueno, poco que añadir, es el eje principal de cualquier proceso de transformación empresarial, es el eje principal si quieres llegar lejos, si quieres vender más, si quieres transformarlo en beneficios, si quieres atraer un equipo extraordinario, si quieres vivir mejor, si quieres tener más libertad, si quieres todo, necesitas que tu negocio sea diferente y eso significa que tienes que buscar a qué tipo de público vas a llegar, quién va a responder a tu propuesta, quién está dispuesto a pagar un poco más o mucho más, como hemos visto en este podcast, por ese producto o servicio y cuando te concentras, efectivamente esa coherencia, ese respeto a los valores, esa búsqueda incansable de la experiencia de consumo, incansable, repetimos una y otra vez y lo mejoramos una y otra vez, que al final dará sus frutos y te permitirá pues vivir seguramente cosas que no imaginabas y tener acceso a unos resultados pues realmente casi impensables. Así que ánimo en ese camino, a ti que te acompañamos en estos podcasts y todo lo demás que hacemos desde Level Up. Ya sabes que si no eres cliente es súper sencillo, ya que estás conectado a internet, buscas levelupdesarrollo.com, vas a los cursos, eliges un curso nivel 1, como hizo Fran, su primer curso fue Diamante en Bruto, no sé si el tuyo fue Diamante en Bruto o Los secretos de la empresa de éxito. Cualquiera de los dos es válido, puedes empezar por cualquiera de ellos y además tienes un descuento contratando online, así que no lo dejes para más adelante, conéctate por la web, consigue el descuento, empieza por el que tú quieras, en la ciudad que tú quieras y acompáñanos en este proceso exigente. Cuidado, no te vamos a decir que es fácil ni va a pasar de un día para otro, pero como puedes comprobar, si eres claro, enfocado y dispones de capacidades, los resultados seguramente llegan. Así que te esperamos, deja tu comentario mientras tanto sobre lo que te ha parecido este podcast y nos vemos mucho más y con mucha más intensidad cada vez, ¿vale? Chao, gracias.